Estás escuchando Enrutadas en la Radio, un programa de Ruta Pacífica de las Mujeres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al podcast Enrutadas en la Radio, un espacio feminista, pacifista y antimilitarista de la Ruta Pacífica de las Mujeres. El próximo 10 de diciembre se conmemorará el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hace 75 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamando sus principios en un ideal común para todos los pueblos y naciones. Cada 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, nos brinda a todas y todos la oportunidad de renovar el espíritu de lucha de la humanidad por los derechos humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, sexo, edad, raza, religión, lengua, opinión política o cualquier otra condición. Son 30 derechos que están proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que sean conocidos y respetados. Hoy, en Enrutadas en la Radio, hablaremos sobre el derecho de proteger y cuidar la vida de las lideresas y defensoras de los derechos humanos en los territorios de Colombia. Acompáñenos a esta ruta hacia la paz. Estará con ustedes Natalie Cañón González bajo la dirección de Diana Luna Delgado, comunicadoras enrutadas. Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando a las mujeres en la radio. Paz haremos en Colombia. No paran los homicidios de líderes sociales en el país. En las últimas horas fueron asesinados 2 dirigentes de juntas de acción comunales de los departamentos de Tarija. No puedes tener historias. Nunca viste lo que miraste. Jamás escuchaste lo que oíste. Quieren quitarte el derecho a recordar. No puedes expresar el dolor que llevas dentro. Tienes que olvidar que le han desaparecido. Los falsos positivos no existen. Si te ha marcado la muerte, te niegan el derecho al propio dolor. Si denuncias, te atreves a testificar, reclamas la memoria histórica, alguien podría pensar que eres enemigo de la paz. Querrán taparte la boca con tierra. Corres el riesgo de desaparecer. Pudieras convertirte en exiliado. Morir de pulmonía, asesinar es un lugar común. Te convertirán en muerto malo. Pasarás a ser una más en la historia de corto plazo. Los líderes sociales no son caudillos, son objetivo militar, una piedra en el zapato de quien se engrandece caminando sobre cadáveres. Poesía de paz, de Manuel Antonio Velandia Mora. Se apaga una luz pero no apagarán la voz. Un líder buscando justicia por el bienestar de todos. ¿Qué estás haciendo en tu casa, en tu música? La Ruta Pacífica de las Mujeres realiza pedagogía y seguimiento al Programa Integral de Garantías PIC en un ejercicio de protección y autocuidado para las lideresas y defensoras de los derechos humanos en el Cauca y diálogos sostenidos con las coordinadoras de las regionales de la Ruta Pacífica de Bolívar y Putumayo, quienes han liderado acciones de incidencia en el PIC en sus respectivos territorios. Buscando el bien común, no desistiremos ni paremos por miedo algún. Mi RAC tiene un nombre, compromiso con el pueblo. En este proceso se recoge las voces de 40 lideresas para contribuir al debate público con insumos territoriales generados alrededor de las ideas sobre seguridad, prevención, protección, autoprotección y justicia que perciben las mujeres en los territorios y que sirven de aliciente para generar reflexiones en otras regiones del país y así incidir en el nuevo Plan de Acción 2023-2026 para la implementación del PIC para las lideresas y defensoras y avanzar en la construcción de políticas nacionales, incluyentes y respetuosas de las realidades, esfuerzos y avances locales. Por no desistir cuando todo estaba en contra. Gracias, gracias por ponerte al frente y guiar a nuestra gente. Gracias. Los liderazgos de las mujeres en la búsqueda de la paz ha debido sortear no solo las amenazas de la violencia política, sino los riesgos de hacer público su pensamiento y sentir.
El departamento del Cauca es una de las regiones en Colombia donde ha sido más susceptible el tema de la amenaza y asesinato a líderes, lideresas y defensoras sociales. Para que las mujeres puedan levantar la voz, defender la paz y los derechos humanos, el Estado debe garantizar de manera efectiva que todas las mujeres tengan acceso a mecanismos de atención integral de forma rápida, eficaz y segura. Aunque no vieras a tu raza, libre y sin cadenas, escuchaste a tu barrio, guiaste a la vereda, defendiste a la pacha con los vientos. Es por eso que hoy en Enrutadas en la Radio conversaremos con Valentina Aldana Usecha, politóloga, lideresa, defensora de derechos humanos, formada en los procesos estudiantiles y el movimiento social y coordinadora regional de la Ruta Pacífica Cauca, para que nos hable sobre el documento Insumos para una propuesta del nuevo Plan de Acción para la implementación del Programa Integral de Garantías PIC para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. La historia es olvidada y la gente no evidencia que nos están matando y no que los están matando. Esto es compromiso de todos, no de unos cuantos. Por ponerte al frente y guiar a nuestra gente. Estamos en sintonía con la voz de las mujeres. Yo canto este bullerengue, yo canto este bullerengue, se lo canto aquí a la gente, le canto a mi compañera que día a día la luchan, defienden su territorio y el Estado no lo escucha y yo le canto. Bienvenida Valentina a Enrutadas en la Radio. ¿Cuál es la situación actual de líderes, lideresas y defensoras de los derechos humanos en la regional Cauca? La situación actual de líderes, lideresas y defensoras de los derechos humanos en la regional Cauca es una situación que está atravesada por unos factores de riesgo que implica y que se exacerban precisamente debido a la presencia de actores armados en territorio, principalmente en zonas rurales. Esto dificulta y obstaculiza la labor de liderazgo social y político que realizan líderes, lideresas y defensoras de los derechos humanos en nuestra regional. Esto también implica la exposición a diferentes tipos de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia política claramente. Nosotras nos hemos mantenido en que es importante empezar a categorizar el asesinato a lideresas y defensoras de derechos humanos como feminicidios políticos, porque creemos que hace parte también de la forma en la que quiere obstaculizarse y seguir incrementando las barreras que impiden la participación efectiva de las mujeres en los escenarios sociales y políticos. Es una situación que está atravesada también por el aumento en las amenazas, los hostigamientos, también los amedrentamientos a mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos en cada uno de sus territorios, que quedan además en el marco de los conflictos que se generan y la disputa territorial que se genera por los diferentes grupos armados, incluida la fuerza pública. Y además es una situación en donde vemos que cada vez más la violencia sexual se está viendo recrudecida y exacerbada, pero que se está realizando cada vez más con un modus operandi que implica mayor sevicia, que muestra de manera más explícita como mayor misoginia y también pues claramente una mayor intención de disciplinar los cuerpos y las vidas de las mujeres, impidiéndoles que exijan sus derechos en cada uno de sus territorios y comunidades. Yo defiendo mi tierra y en mi tierra de humedales. Para las mujeres la seguridad encierra medidas y reflexiones diferentes a aquellas tradicionalmente validadas por una sociedad con altos niveles de naturalización de la violencia. Valentina, para las mujeres de su territorio, ¿qué significa que la seguridad sea feminista y territorial? Que la seguridad sea feminista y territorial implica para las mujeres en sus territorios que este concepto de seguridad sea un concepto que esté concebido de manera integral, es decir, que la seguridad no solamente sea pensada en términos de la garantía de que no exista alteraciones del orden público, que no existan alteraciones a la integridad física de estas mujeres, que claramente es fundamental poder resguardar esta integridad física, sino también que sea una seguridad que implique la satisfacción de los derechos y necesidades básicas que tienen las mujeres en sus territorios y que permita también entender que los problemas de seguridad que hay, que los factores de riesgo a los que se ven expuestas las mujeres, pues están basados en unas relaciones desiguales de poder, que están
consolidadas en un sistema patriarcal, en una cultura machista, que implica también unos roles de género, es decir, que implica unas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, que es lo que permite y que da el enfoque feminista dentro de estas discusiones sobre la protección, la autoprotección, sobre la seguridad y también sobre el cuidado y el autocuidado tanto de las mujeres como de sus comunidades y sus territorios. Que sea territorial además permite realmente aterrizar las diferentes problemáticas que suceden principalmente en la zona rural, o en las zonas de las regiones donde más hay afectaciones por el conflicto armado, por ejemplo, o también por la misma ausencia estatal y las mismas brechas estructurales que hay entre las regiones y el centro del país, y permite entonces que estas mujeres también puedan generar iniciativas y estrategias que busquen fortalecer los modos comunitarios o las formas comunitarias y colectivas en las cuales se puede realmente garantizar la seguridad tanto para ellas como para sus comunidades y sus territorios. En este documento de insumos para el nuevo Plan de Acción de Implementación del PID que presenta Ruta Pacífica desde su territorio, ¿cuáles serían las nuevas herramientas que proponen las mujeres para defender la vida de líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos? Las nuevas herramientas que proponen las mujeres para defender la vida de líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos están basadas precisamente en que haya un reconocimiento de las estrategias e iniciativas de protección y autoprotección comunitarias, como lo es, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, campesinas y afro, la constitución, el fortalecimiento y la consolidación de las guardias, la guardia indígena, la guardia campesina, la guardia cimarrona, pero también las guardias populares y comunitarias que están empezando a consolidarse en los territorios urbanos, como lo puede ser en la misma ciudad de Popayán. Otra nueva herramienta propuesta para defender la vida y proteger los derechos humanos de quienes ejercen un liderazgo social y político está basada precisamente en que haya una aplicación real y efectiva de las diferentes rutas y protocolos de atención y protección a quienes son víctimas de cualquier tipo de violencia, pero también que están expuestos a cualquier factor de riesgo que pueda afectar su vida, la vida de sus familiares, la vida de sus seres queridos o conocidos y conocidas, pero también que pueda afectar la seguridad de sus territorios y de sus procesos organizativos y colectivos. También las mujeres están pensándose como una forma de defender y proteger la vida y los derechos humanos, la necesidad de seguir avanzando hacia ejercicios de verdad, justicia, reparación y no repetición, que implica entender esta seguridad de manera integral, desde un enfoque, como lo decíamos antes, feminista y territorial, pero también un enfoque comunitario y popular, es decir, un enfoque que reconozca que las medidas de protección y autoprotección que quizá el Estado no puede garantizar, o más bien, tiene la responsabilidad de garantizar, pero no lo hace, pues termina siendo entonces sustituida por esas iniciativas comunitarias que se cree que es importante que se sigan fortaleciendo. Y para ellas es importante que, aparte de tener un enfoque feminista, territorial y, como lo decía hace un momento, comunitario y popular, se tenga un enfoque y una especial atención a la línea psicosocial. Creemos que es importante que no sea necesario o no tenga que darse ese escenario en el que las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos pierdan la vida, para que exista realmente un ejercicio de acompañamiento y de atención a la salud mental y las afectaciones en términos de lo emocional que tienen, y la salud psicológica que tienen las mujeres debido a los contextos de conflicto y violencia en los cuales se encuentran. Y para finalizar, Valentina, para avanzar en una paz estable y duradera, ¿quiénes y cómo deben comprometerse en este nuevo plan de acción del PIC 2023-2026? Bueno, para avanzar en una paz estable y duradera, quienes deben comprometerse en este nuevo plan de acción del PIC 2023-2026 son primeramente las instituciones. Creemos que es necesario que exista una verdadera articulación institucional, interinstitucional, que permita que quienes tienen la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres y de garantizar también la debida atención a las diferentes situaciones de riesgo que presentan lideresas y defensoras de derechos humanos, realmente tengan la sensibilización, la empatía, tengan también el conocimiento técnico, pero también en términos del contexto territorial suficiente
para poder garantizar que haya una atención efectiva a través de las rutas y los protocolos, pero también que haya un acompañamiento, un fortalecimiento de estas iniciativas comunitarias, que haya realmente una verdadera inversión pública en las acciones necesarias para poder avanzar hacia una garantía de la vida y de la protección de los territorios y de las mujeres que ejercen su liderazgo social y político. Creemos también que es fundamental que se comprometa o mantenga su compromiso en la cooperación internacional, porque termina siendo también un puente que permite a las mismas organizaciones sociales incluso poder generar procesos de largo aliento a través de la ayuda económica que genera la cooperación internacional, pero también a través de la veeduría en términos de las garantías que debe generar el Estado, que hace la misma cooperación internacional, pero también que hace Ministerio Público. Y ahí sí creemos que es fundamental que aquellas secretarías de la mujer, enlaces de género, las duplas de la misma Defensoría, las fiscales con énfasis en casos con enfoque de género, pues puedan realmente poner toda su atención en esta implementación del plan de acción que pueda garantizar realmente que haya una protección y garantías para las lideresas y defensoras de derechos humanos en el departamento del Cauca. Y finalmente, las mismas organizaciones sociales y procesos sociales y políticos. Es decir, creemos que es importante que con este plan de acción también se comprometan las comunidades en términos de reconocer que existen unas afectaciones diferenciales para las lideresas y defensoras de derechos humanos y que para poder generarles garantías a su liderazgo también debe generarse unas garantías en términos del reconocimiento de las violencias al interior de estos procesos, pero también del proceso de acompañamiento que se realiza a las lideresas y defensoras de derechos humanos cuando éstas se ven amenazadas en su integridad, pero también en la labor que ellas realizan en cada uno de sus territorios. Gracias, Valentina, por acompañarnos en Enrutadas en la Radio. Para las mujeres lideresas y defensoras de los derechos humanos, la ausencia de garantías intensifica los riesgos y amenazas en contra de sus vidas y sus comunidades. Por eso se hace urgente recordar que, de acuerdo con la Corte Internacional de Derechos Humanos, la obligación general de garantía implica que es deber de los estados organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Y hasta aquí nos deja la ruta de Enrutadas en la Radio. Los y las invitamos a que nos escuchen y sigan conociendo el trabajo de construcción de paz que están realizando las mujeres desde los territorios. Nos oímos en otra emisión para enrutarnos hacia la paz. Estuvo con ustedes Natalie Cañón. Hasta pronto. Enrutadas en la Radio es posible gracias al apoyo financiero de el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, Fondo Noruego de Derechos Humanos, Embajada Suecia, Diaconía, Open Society Foundations, Equality Fund, We Effect, Día Mundial de la Oración, Ayuntamiento de Barcelona, Paz con Dignidad y Agia Mundo. Los contenidos son responsabilidad de la Ruta Pacífica de las Mujeres y no reflejan necesariamente las opiniones de las entidades mencionadas.